Bueno, a esta hora vamos a saludar al doctor Álvaro Zuluaga, quien es médico especialista en rehabilitación cardiopulmonar de la Fundación Universitaria del Área Andina y en terapias alternativas de la Universidad Manuela Beltrán. Doctor Zuluaga, muy buenas tardes y bienvenido a Salud y Algo Más. Es un honor tenerlo con nosotros. Qué alegría poder compartir con ustedes este espacio tan importante y temas de salud que para todos también en su proceso de cada día mejorar la salud y bienestar es cada vez más grande. Y en este programa tan hermoso, donde puede llegar a tantas personas y de esta forma cada uno pueda encontrar este equilibrio de su salud y su bienestar. Doctor Álvaro, muchas gracias por sus palabras. Y mire, yo ahorita estaba atreviéndome a preguntar, lógicamente desde mi ignorancia, porque no soy médico, pero yo explicaba un poco el conocimiento que tenemos sobre los pulmones y la importancia a la hora de respirar, y hacía como una analogía entre los pulmones y los árboles, ¿no? Es la importancia de la oxigenación. Pero quiero que usted, desde su experiencia, nos hable sobre la importancia que tiene el pulmón y la oxigenación para nosotros como seres humanos, porque tengo entendido que si uno toma agua, si uno, por ejemplo, deja de tomar agua o de comer por 2 días, puede que no muera, pero si deja de respirar, pues no hay vida. Es verdad. Y haces aquí una referencia muy bonita cuando habla de los pulmones y los árboles, y es aquí donde empieza el proceso de respiración. Y muchos logos tú ves que muchos los dibujan con árboles o también con hojas, y es donde la oxigenación se hace tan importante en nuestro cuerpo. Si nosotros tomáramos conciencia de la importancia de respirar correctamente, podríamos prevenir muchas enfermedades, no solo respiratorias, sino también de muchos órganos. Vemos que hay técnicas milenarias, cuando hablamos de las terapias ancestrales, que ayudan a mejorar la oxigenación cerebral, ayudan a mejorar la oxigenación de los tejidos, ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro, y en fin, si nos vamos a poner a pensar qué hace la oxigenación en nuestro cuerpo, encontramos que no simplemente nos lleva a esa parte de decir, nos da la vida, sino que nos ayuda a dar energía, nos ayuda a hacer metabolismo, nos ayuda a hacer regeneración celular, nos ayuda a sacar radicales libres y toxinas de nuestro cuerpo. Por eso la importancia que nosotros aprendamos a lo que es una correcta respiración. Muchas veces nosotros no aprendemos a respirar correctamente por las malas posturas, por utilizar fajas. Las mujeres por presencia del útero pues tienen una respiración completamente diferente a la del hombre y hay menor capacidad pulmonar, y eso disminuye también la oxigenación de nuestros pacientes o de nosotros como personas comunes y corrientes sin enfermedades. Y por eso cuando yo mejoro mi respiración, estoy mejorando mi calidad de vida. Doctor, explíquenos un poco cuando empieza a fallar esa función que tienen los pulmones, qué puede llegar a suceder en todo el organismo. Mira, cuando nosotros estamos respirando, estamos haciendo un proceso que se llama ventilación-perfusión. La ventilación-perfusión quiere decir que nuestro oxígeno pasa directamente a la sangre y en la sangre se lleva el oxígeno a todas partes del cuerpo. Al hacer una correcta oxigenación, vamos a tener todas las funciones de nuestro cuerpo completamente adecuadas. Cuando tenemos una hipoxia, o sea, disminuimos esa capacidad de esa ventilación-perfusión y el paciente empieza a hacer hipoxia, o sea, empezamos a bajar la saturación de oxígeno, empiezan los tejidos a deteriorarse y en algunos casos a tener algún tipo de alteración. De esta forma vemos que el paciente que tiene problemas pulmonares o problemas respiratorios y produce la hipoxia, produce esa baja saturación, son pacientes que empiezan a tener una dificultad para respirar, lo que nosotros vulgarmente decimos, el paciente está asfixiado. Cuando se asfixia, esa dificultad para poder tomar el aire y llevar el oxígeno correctamente al tejido. Pacientes que con una mala oxigenación, vamos a verle deteriorada su vida funcional, como lo es el tender una cama, como lo es el caminar, como lo es hacer alguna actividad física, deteriorando toda su calidad de vida desde ese punto de vista. Pero también vemos desde la función metabólica o las funciones metabólicas que el paciente con enfermedad pulmonar o con baja o con problemas en la oxigenación empiezan a tener problemas cardíacos, y al tener problemas cardíacos pues sabemos que van a tener otro tipo de alteraciones que van desde la circulación. Vemos pacientes que empiezan a hacer su hipertensión pulmonar por la deficiencia de oxígeno que llevan, porque recordemos que el corazón es la bomba
que lleva la sangre a todo nuestro cuerpo, y nuestra sangre va cargada de oxígeno por medio de la hemoglobina. Entonces, andar y empieza a tener diferentes alteraciones desde ese punto de vista. Si lo vemos desde la función renal, si lo vemos desde la función gastrointestinal, vemos que los pacientes que tienen dificultad en su respiración, que hacen estas hipoxias, su metabolismo se vuelve completamente lento, y vemos sus problemas digestivos, cómo hay distensión abdominal, cómo hay pesadez con los alimentos, cómo el metabolismo de algunos alimentos se vuelve mucho más difícil porque necesitan más energía producto del oxígeno. Entonces vemos que este tipo de alteraciones con una deficiencia de la oxigenación puede deteriorar completamente la vida de una persona. Correcto. Doctor Álvaro, a esta hora nos llama Luisa. ¿Usted dónde se encuentra y qué le quiere preguntar a nuestro especialista? Hola, buenos días, buenas tardes. Estoy en el municipio de Chía. Sí, señora, adelante. Mire, en diciembre me diagnosticaron asma. Yo tengo 40 años y pues ya empecé a utilizar un nuevo inhalador que se llama Symbicort. Pero mi inquietud es uno, si esto lo voy a tener que usar por el resto de mis días, y dos, si la actividad física se puede retomar, o qué pasa cuando uno le diagnostican asma a esta edad. Esa pregunta me parece, dime. Sí, señora, adelante. Siga, doctor. Esta pregunta me parece muy interesante porque es un motivo de consulta muy frecuente los pacientes asmáticos, y tenemos dos tipos de asma. Una asma que se llama intrínseca y otra extrínseca. La intrínseca es aquella que viene por factores genéticos, y la extrínseca es el asma que nosotros tenemos por todos los alergenos que hay en el medio ambiente, que nos llevan a tener una crisis respiratoria, y es cuando el paciente hace un espasmo del bronquio, disminuyendo su capacidad de oxigenación. La gran mayoría de pacientes nos dicen: doctor, y tengo que seguir utilizando el inhalador de por vida. Hoy por hoy encontramos múltiples terapias que pueden ayudarnos a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, y que al mismo tiempo nos ayudan en el proceso de rehabilitación. Por eso, y teniendo el tema y mi especialidad desde la rehabilitación cardiopulmonar, todo paciente que tiene enfermedad pulmonar crónica, sea asma o sea enfermedad pulmonar obstructiva crónica, debe empezar un proceso de rehabilitación, y la actividad física es fundamental. Fundamental porque necesitamos fortalecer los músculos accesorios de la respiración y los músculos principales de la respiración. Si yo fortalezco correctamente mis músculos, uno, voy a prevenir que en un momento de crisis llegue a una insuficiencia respiratoria. Y dos, que el paciente que está completamente rehabilitado va a ser más fácil el destete de los inhaladores y de cualquier otro tipo de tratamiento. Por eso es muy fundamental que el paciente empiece un proceso de ejercicio que sea prescrito por el especialista, y de esta forma empezar el proceso de rehabilitación. Terapias múltiples que se pueden utilizar, o que yo utilizo desde mi práctica médica, lo hago desde la medicina biológica, estimulando el sistema biorregulador celular, donde estoy estimulando el sistema autoinmune en mi paciente, fortaleciendo toda esa parte de los músculos respiratorios, estimulando toda la parte celular respiratoria, con una respuesta y un resultado muy bonito en el proceso de recuperación. Doctor, aquí nos escriben también por la línea de WhatsApp los oyentes. Hola, buenas tardes, soy Juliana Betancourt, los saludo desde Popayán. Siempre los escucho y el tema de hoy me interesa mucho, ya que tengo 31 años y desde los 9 sufro de asma. Últimamente he tenido más crisis de seguido, pero me inhalo y se me pasa. Quisiera saber si hay alguna posibilidad de que me cure, o qué ejercicio respiratorio me podría servir, ya que no hago ejercicio físico por falta de tiempo. Gracias y felicitaciones por el programa. Mira que estas preguntas son muy bonitas, porque también viene con parte de la conciencia, y es un tema pues que tú manejas harto, Carolina, y en los temas que desarrollen yo quiero invitarlos a todos también, que desde los temas que Carolina hace desde la parte de la conciencia es fundamental, porque mira, no tengo tiempo para hacer ejercicio, pero mi calidad de vida se está deteriorando, y es aquí donde yo tengo que apropiarme de mi enfermedad, darle el nombre a mi enfermedad y decir: es que me quiero rehabilitar.
Las crisis se pueden volver mucho más frecuentes por los cambios bruscos de temperatura, por todo lo que estamos viendo con el cambio climático, con todo eso, y por eso yo quiero que de aquí empecemos a mirar cómo empezar a rehabilitar a nuestros pacientes con enfermedad pulmonar. Fundamental en nuestros pacientes los hábitos alimenticios. Hay alimentos que producen aumento de la histamina y ese aumento de la histamina me llevan a producir más moco en el pulmón y eso me lleva a producir más espasmo bronquial o más obstrucción en el pulmón. Empezar a hacer esta actividad física es fundamental para rehabilitar mi pulmón. ¿Y cómo rehabilitamos nosotros nuestro pulmón? Siempre lo trabajamos desde todo lo que tiene que ver con miembros superiores, que nos fortalece todo lo que es la parte de la musculatura superior, de tórax, fundamental los músculos del abdomen para empezar a fortalecer, pero no podemos dejar aparte la parte cardíaca, que es la que nos impulsa la hemoglobina, la sangrecita, los carritos de oxígeno por todo el cuerpo, que lo hacemos con los miembros inferiores. Por eso se hace una prescripción del ejercicio integral para poder rehabilitar. Entonces, en el paciente que es asmático, la pregunta es, ¿me puedo curar? Y yo les tengo una experiencia bien linda y la empecé conmigo mismo. Yo fui un paciente asmático de niño hasta que hice mi universidad y rinítico. Hice después de esto mi especialidad y yo fui como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Y la primera especialidad que hice fue neumotoxicología y en esta parte empecé a hacer mi proceso de desintoxicación y modulación de la inflamación de mi cuerpo. Cuando empecé a modular la inflamación de mi cuerpo, empecé a ver la respuesta, que empecé a disminuir el uso de inhaladores, empecé a ver mejor la oxigenación y la perfusión, empecé a dormir mucho mejor, empecé a tener un cambio significativo de todo. Y les cuento, yo entraba a cualquier hospital a hacer mis prácticas clínicas y era crisis constantes por los diferentes virus y microorganismos que podía encontrar. Entonces, cuando yo me apropio de mi enfermedad y empiezo mi proceso de rehabilitación correctamente, yo puedo en este momento decir, en el caso mío de Álvaro Zuluaga, que el asma fue completamente controlada, no utilizo ningún inhalador desde hace 20 años más o menos, 20 años sí. Hago ejercicio, tengo mi actividad física para rehabilitación de mi pulmón, como correctamente porque ya identifiqué que hay alimentos que me producen moco y que me llevan a tener mis crisis asmatiformes, entonces identifico mis factores alergénicos para prevenir todas estas recaídas. Sí, también tenemos en la línea a Edgar. ¿Usted dónde se encuentra y qué nos quiere decir hoy? Buenas tardes, doctores de Bogotá. Una pregunta. ¿Cómo se sabe si se tiene apnea de sueño? ¿Cómo tratarla? ¿Y qué efectos puede producir en los diferentes órganos de nuestro cuerpo? La apnea del sueño es una enfermedad que hoy por hoy vemos más común. ¿Y en qué estamos viendo a nuestros pacientes con apnea del sueño? Son pacientes que lo primero, muchos de ellos tienen obesidad o sobrepeso y es lo primero que tenemos que empezar a tratar en nuestros pacientes, empezar a bajar de peso. Vemos mucho la postura de nuestros pacientes y muchos creen que las posturas no tienen nada que ver, pero a veces nuestros pacientes que son de cuello pequeño, aparte de eso, con obesidad, aumentan más el riesgo de sufrir de apnea del sueño. Para que todos sepan qué es la apnea del sueño, es el espacio donde yo dejo de respirar mientras estoy durmiendo y ese espacio donde yo dejo de respirar disminuye mi saturación de oxígeno. Esto está muy relacionado con la muerte súbita. Por eso el paciente con apnea del sueño hay que ponerle mucho cuidado. Se identifican mucho porque son pacientes roncadores crónicos, aquella persona que ronca y ronca, que eso le pone diferentes tonalidades al ronquido, pero de un momento a otro deja de roncar. Y cuando vuelve y empieza con un ronquido muy fuerte, que a veces hasta se despierta el mismo por la dificultad que le produjo, su asfixia que le produjo, y también por el ruido que produce. Entonces, esos son signos que son característicos. ¿Cómo lo diagnosticamos? Hay un examen específico donde se hace durante el sueño y al paciente se le identifica si está sufriendo, si está haciendo las pausas de su respiración y con base a esto se le empieza tratamiento. Entonces, el tratamiento inicial desde la parte de rehabilitación es empezar a mejorar todo lo que tiene que ver con bajar de peso. Segundo, el fortalecimiento de los músculos respiratorios
Y tercero, en nuestros pacientes, mejorar todo lo que tiene que ver con los hábitos del sueño, con la higiene del sueño. Y de esta forma el paciente puede empezar a rehabilitar completamente su función. El paciente con apnea del sueño puede llegar a utilizar una máscara que se llama CPAP, y ese CPAP lo que va a hacer es llevar presión positiva de oxígeno hacia la vía aérea para poder suplir la necesidad de oxígeno y la presión sobre el pulmón. Sin embargo, nuestros pacientes, cuando los rehabilitamos, podemos también llegar a hacer el destete de este CPAP y mejorando su calidad de vida. Doctor, nosotros sabemos perfectamente que a la hora de hablar de emociones y de pulmones, pues los pulmones representan la capacidad de recibir y dejar ir, ¿no? Recibir y soltar a nivel de respiración. Pero cuando uno se siente muy afligido, muy angustiado, hay personas que dicen, es que pierdo la respiración, siento una presión en el pecho. Usted es especialista, no solo médico, sino también que se dedica a las terapias alternativas. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué relación hay entre la respiración y las emociones? Este es un tema que me encanta y me apasiona y pienso que la emoción tiene que ver mucho con esto, y desde la medicina china nos dice que cuando el alma está triste, quien llora es el pulmón. Y tiene que ver mucho con el reino del metal, que son las penas, las tristezas del pasado, y como tú decías, son aquellas cosas que quiero soltar, pero me cuesta dificultad soltar. ¿Cómo lo estoy viviendo en este momento? ¿Qué es lo que me está haciendo falta para poder dar mi paso de vida? Y es cuando, desde la parte más bonita y filosófica, es cuando pierdes el hálito de vida, el soplo de vida. ¿Qué te está quitando el soplo de vida? Y es aquí cuando yo tengo que tomar la conciencia en mi proceso de rehabilitación. ¿Cuáles son las cosas desde la parte psicoemocional que me están deteriorando mi calidad de vida, que me están llevando a tener un estrés emocional, psicológico, que me lleve a que no sea capaz de sanar lo que tengo desde mi pasado? Sin embargo, vemos también con las penas recientes que tiene que ver con el reino del fuego, que es el corazón y el intestino delgado, cómo nuestros pacientes empiezan a tener este tipo de alteración también por la deficiencia que tiene el corazón, y tiene que ver con la tristeza reciente. Cuando tenemos una pérdida en este momento, vemos que hay esas caídas. Entonces, es importante que no desliguemos nuestra parte física de nuestra parte mental y de nuestra parte emocional. El cuerpo es una empresa que trabaja completamente perfecta y sincronizada para mejorar cada día más nuestras funciones.